a todos los que nos escuchan. Soy su servidora Carolina. Sean bienvenidos una vez más a su programa LegisCorp. Esperemos que se encuentren muy bien. Gracias por prestarnos un poco de su tiempo. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión compartiré con ustedes nuevos temas a tomar en cuenta en Derecho Mercantil. Y para ello les estaré dando una introducción sobre los temas que veremos a continuación, en este caso sobre las organizaciones civiles y pequeños comerciantes, los cuales son: ¿qué es una sociedad civil?, generalidades de una sociedad civil, importancia de las asambleas generales en las sociedades civiles, ¿por qué se extinguen las sociedades civiles?, marco legal de una sociedad civil, definición de asociación civil, clasificación de las asociaciones civiles, constitución de las asociaciones civiles, definición de sociedades de producción rural, tipos de sociedades rurales, objeto y beneficios de sociedades de producción rural, definición de las pymes, importancia de las pymes, características de las pymes, la clasificación de las pymes en pequeñas empresas y la clasificación de las pymes en empresas medianas. Bueno, los invito a ponerse cómodos. Tendremos grandes invitados que abordarán temas de interés para todos nosotros y también nos estarán compartiendo algunas de sus experiencias y conocimientos que serán de gran ayuda e importancia. Síganse informando y no olviden dejarnos su manita arriba y suscribirse al canal. Empezamos. Muy bien, primeramente démosle la bienvenida a la licenciada en Relaciones Públicas, Milipi. Bienvenida, licenciada. Buen día, gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar en tu programa una vez más y compartir con todos ustedes los conocimientos que tengo. Espero que sea del agrado de todos. Por supuesto, licenciada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También contaremos con la presencia de la abogada mercantilista Luz del Carmen. Bienvenida. Buen día, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este programa. De igual manera, espero que puedan disfrutar de la información que les proporcionaremos y sobre todo que sea de ayuda para todos ustedes. Esperemos que así sea, abogada. Le agradecemos su presencia. Asimismo, está con nosotros el abogado Francisco. Bienvenido. Buen día, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo nuestros conocimientos. Gracias por la invitación. Nosotros le agradecemos por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, la licenciada en Administración, Karen Itzel. Sea bienvenida. Buen día, les agradezco nuevamente la invitación y espero que todos podamos llevarnos grandes aprendizajes en este y los podcasts que aún nos faltan por ver. Claro que sí, licenciada. Les agradezco a todos por estar con nosotros nuevamente. Me da mucho gusto poder contar con su presencia en nuestro programa. Verán que no se arrepentirán. Hoy hablaremos de temas muy importantes sobre los cuales todos debemos conocer acerca del derecho mercantil, aunque el día de hoy hablaremos, como ya lo había mencionado, específicamente sobre las organizaciones civiles y pequeños comerciantes. Bueno, primeramente, licenciada Milipi, ¿podría decirnos qué es una sociedad civil, por favor? Por supuesto, verán, la sociedad civil es un contrato a través del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Así como ocurre con la comunidad de bienes, es un tipo de sociedad sencilla que está especialmente indicada para proyectos empresariales sencillos y de pequeñas dimensiones. Sin embargo, en el caso de la sociedad civil, su objetivo es participar en el tráfico mercantil para obtener beneficios, algo que no ocurre con la comunidad de bienes. En una sociedad civil, los socios podrán elegir entre aportar su trabajo siendo socios industriales o entre aportar bienes o dinero siendo entonces socios capitalistas. Muchas gracias, licenciada. Bueno, en base a lo mencionado, algunos ejemplos de sociedades civiles pueden ser instituciones de beneficencia, clubes deportivos locales o regionales, organizaciones escolares como centros docentes o institutos privados y asociaciones de trabajadores
como sindicatos, colegiaturas, entre otros. Ahora bien, licenciada Luz, ¿podría mencionarnos los aspectos generales de este tipo de sociedad, por favor? Claro, las generalidades que cuenta una sociedad civil son que 1. Tiene que estar constituido por 2 o más personas. 2. El nacimiento de la sociedad civil es cuando se firma el pacto. 3. Debe tener un fin común a todos y de carácter lícito. 4. El objetivo común tiene que ser la consecución de una ganancia. 5. Todos los socios han de participar en las pérdidas y ganancias. 6. Puede tener socios capitalistas o industriales, aportando los primeros bienes y dinero, los segundos trabajo o industria. Las sociedades civiles tanto pueden ser públicas o privadas, conforme así tiene o no, respectivamente, una personalidad jurídica. Del mismo modo, han de tener un objetivo lícito como norte, que sea de común interés para todos los socios, que a su vez, como lo mencioné, se dividen en capitalistas, quienes aportan el dinero, o industriales, quienes llevan a cabo el trabajo. Una sociedad civil nace en el momento mismo en la que se firma su contrato de creación y dura hasta el instante de su término, que es siempre convenido incluso si es infinito. De no tener personalidad jurídica, los pactos entre sus socios pueden ser secretos y por ende sus actuaciones totalmente individuales frente a los terceros. Así es, licenciada. Gracias. Bien, hay que recordar que una sociedad civil se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en cuanto a derechos y obligaciones. Bueno, visto esto, a continuación el abogado Francisco nos hablará acerca de la importancia de las asambleas generales en las sociedades civiles. Claro, verán, la Asamblea General se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar la asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el 5% de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil. A petición de dichos asociados, la Asamblea General resolverá 1. Sobre la admisión y exclusión de los asociados. 2. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. 3. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva. 4. Sobre la revocación de los nombramientos hechos. 5. Sobre los demás asuntos que le encomiendan los estatutos. Es así que debemos saber que las asambleas generales son de tal importancia, primero porque tienen la función de verificar y ratificar todos los actos, operaciones y resoluciones, al igual que las repercusiones que hay, y después ver el futuro que tendrá la sociedad. Posteriormente, para todos, como son los socios y accionistas, tendrán que debatir, buscar soluciones claras y precisas, que sean aprobadas por todos para implementarlas posteriormente en una buena toma de decisiones, que ayuden al mejoramiento de la administración, ya que sin las asambleas todo sería un completo caos, donde puede haber conflictos constantemente. Por eso es importante implementarlas en las sociedades. Por supuesto, abogado. Gracias. Como vemos, por esta razón, podríamos decir que estas asambleas generales solo se van a ocupar de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día, es decir, los asuntos que sean programados con anticipación a dicha reunión, y las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los miembros que estén presentes en dicha asamblea, aunque cabe mencionar que éstas pueden extinguirse. Por ello, a continuación, la licenciada Itzel nos lo explicará.
Sí, verán, la sociedad se extingue por el transcurso del plazo de duración pactado en el contrato, por muerte, insolvencia o incapacitación de alguno de ellos socios, por embargo del patrimonio social, por las deudas de cualquiera de los socios o por haber conseguido el objeto para el que fue constituida. La disipación de una sociedad civil es un método más simple que el establecido para las entidades mercantiles. Se preguntarán por qué. Bueno, sucede que del mismo modo que la Constitución comienza en base a un acuerdo privado entre las partes, la disolución también es más fácil cuando todos los socios están de acuerdo y no existen deudas que hayan que afrontar. Primero que nada, deben atenderse las deudas con terceros y con la administración pública. Si la sociedad se disuelve sin atender este tipo de situaciones, los socios responderán con su patrimonio personal frente a reclamaciones y embargos que pueden practicarse en función de su porcentaje de participación. Claro, licenciada, y por ello se debe tomar en cuenta el marco legal de una sociedad civil, lo cual consiste en que la aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte a otra cosa. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en una escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad de bienes cuya enajenación deba hacerse en una escritura pública. La falta de forma prescrita para el contrato de la sociedad solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido y a falta de convenio, conforme al capítulo 5 de esta sección, pero mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y estos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad. La falta de forma quiere decir que la sociedad civil está obligada a llevar a cabo un buen manejo de dinero en la industria y que al igual deben cumplir con los derechos y obligaciones que tienen como sociedad para que así puedan tener una ganancia proporcional de lo que han invertido cada quien. Cabe mencionar que de no ser así, la sociedad tiene que regirse por lo que dicta el Código Civil Federal. Bien, licenciadas. Bien, como ya vimos, es muy importante tomar en cuenta estos puntos para evitar futuras complicaciones, tanto económicas como legales. Bien, ahora vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos con más temas. Estamos de vuelta, amigos. Bueno, ahora, a continuación la abogada Luz nos platicará qué es una asociación civil. Adelante, abogada. Gracias, les diré. La asociación civil hace referencia a una entidad privada sin fines de lucro, que está integrada por un conjunto de personas, con el fin de incentivar el desarrollo social. Este tipo de instituciones trabajan con fines culturales, educativos, deportivos, salud, entre otros. Existen muchas asociaciones civiles en México, dedicadas a la atención y protección de mujeres, niños, adictos y personas en riesgo de pobreza. Algunos ejemplos de asociaciones más destacadas son Fundación para la Protección de la Niñez, Alimento para Todos y la Asociación Civil Centro Acción, una institución de ayuda a personas con problemas de adicción al alcohol, al tabaco e inhalables, etc. Estas asociaciones mexicanas son organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a apoyar a los sectores más desprotegidos de nuestro país. Así es, y también debemos tomar en cuenta que estas se pueden clasificar en asociaciones cooperativas. Son las organizaciones sociales integradas por personas físicas que tienen por intención principal generar nuevas fuentes de trabajo o bien conservar algunas que están en peligro. Cuando una empresa privada está a punto de cerrar, las asociaciones cooperativas, que siempre se ajustan a una reglamentación legal, tienen la característica de ofrecer un producto o un servicio, que puede también hacerse desde la iniciativa privada. En algunos casos, incluso también compitiendo entre ellos. Asociaciones sin fines de lucro son aquellas que carecen de fines de lucro, por motivo de que la actividad que realiza es una que no es lucrativa. Los fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos
o de índole similar. Tienen en su esencia determinadas cuestiones que dan lugar a que la intención de lucro no se haga presente. El beneficio que la asociación produce es más bien colectivo y no puede individualizarse en algunas pocas personas que reciben un producto o servicio. Es importante saber que existen dos formas de clasificar a las asociaciones civiles. La primera es la asociación cooperativa, la cual es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas. Y las asociaciones sin fines de lucro son una variedad más simple en la cual sus encargados o las personas que la apoyan no consiguen beneficios, puede producir bienes y servicios y conseguir ganancias. Por ello puede invertir esos beneficios con la esperanza de ganar aún más dinero. Sin embargo, todo el dinero que se consigue debe devolverse a la organización. Por eso son más conocidas como no enfocadas en las ganancias. Gracias, abogados. Podemos darnos cuenta que para crear y desarrollar una asociación civil no solamente se debe trabajar arduamente, sino que se deben tomar en cuenta todas las características o requisitos con los que se deben contar y el interés de los integrantes, claro, porque si se tiene el objetivo de construir una organización estable y capaz de perdurar, entonces deben cumplir una serie de obligaciones desde el primer día. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por ello, a continuación, la licenciada Itzel nos hablará sobre la constitución de las asociaciones civiles. Con mucho gusto. Primero que nada es importante desde un principio tener una planificación y organización tal que permita desde el inicio saber hasta dónde se pretende llegar como agrupación para que desde el comienzo se cubran los requisitos indispensables y así evitar el doble costo que implica el rectificar un acta constitutiva con el pago respectivo de los honorarios y trámites notariales. En el momento en el que alguien ha decidido emprender actividades bajo una organización previamente establecida, comienzan a surgir preguntas con respecto a cómo organizarse formalmente, inclusive cuando apenas por la cabeza de alguien atraviesa la idea de juntar a un grupo con ideales parecidos a algún proyecto, pues recorre por nuestra mente preguntas como qué es una asociación civil, cómo se inicia, qué requisitos debo tener en cuenta, etc. Entonces, partiendo de esto, ya podemos decir que hay que tener una convicción definida de perseguir un fin entre una o principalmente varias personas. Y con algunos elementos ya definidos como el nombre, el objeto principal, el esquema de organización interna establecido, etc. Ya es suficiente para comenzar a formalizarse a través de los lineamientos legales establecidos. Gracias, licenciada, por recordarnos estos puntos. Ahora bien, también es importante conocer qué son las sociedades de producción rural, lo cual nos explicará la licenciada Milipi a continuación. Las sociedades rurales son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social con la finalidad de coordinar actividades productivas de asistencia mutua y comercialización en sus núcleos agrarios. Estas son personas que se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Consiste en aunar los esfuerzos de varios individuos que trabajan en el campo y conseguir así beneficios comunes. Estas sociedades se podrán constituir con un mínimo de 2 socios, es decir, 2 o más productores rurales, ejidos o ejidatarios cuyo objetivo es coordinar actividades económicas productivas y así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social. Concuerdo con usted, licenciada. De igual manera, existen tipos de sociedades rurales, los cuales son 1. Unión de ejidos o unión de ejidos y comunidades. Se puede integrar por más de 2 ejidos o comunidades. 2. Asociación rural de interés colectivo. Podrán constituirse por 2 o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de producción rural. 3.
Sociedades de producción rural. Se constituyen por 2 o más personas físicas. 4. Unión de sociedades de producción rural. 2 o más sociedades de producción rural podrán constituirse uniones con personalidad jurídica propia. Cabe mencionar que cada tipo de sociedades rurales tiene actividades productivas exclusivas a la agricultura, ganadería y pesca, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social, con el aprovechamiento de estos recursos naturales o de cualquier índole, así como prestaciones de servicio, donde también podrán participar grupos de mujeres campesinas, hijos de ejidatarios, comuneros y pequeños productores. Así es, y también debemos tomar en cuenta que las asociaciones rurales que sean de interés colectivo se podrán constituir por 2 o más personas, quienes deberán ser, como podemos observar, ejidos, comunidades, uniones de ejidos, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Estas sociedades tendrán un objeto y beneficios, lo cual nos menciona el abogado Francisco a continuación. Como lo menciona, las sociedades rurales son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social con la finalidad de coordinar actividades productivas, de asistencia mutua y comercialización en sus núcleos agrarios. Cuenta con beneficios fiscales, los cuales se exenta del pago de impuestos por sus actividades primarias, permitiendo así trabajar de manera sencilla, cumpliendo con sus obligaciones fiscales de manera simplificada. Además, se exenta del pago del impuesto sobre la renta. Los puestos de representación y control no son fijos, por lo que permite que la responsabilidad en estos cargos se rote y se creen nuevas ideas para el crecimiento organizacional. Debemos saber que las sociedades rurales tienen el objetivo de mantener nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no solo de alimentos, sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y el cuidado de los recursos naturales. Tiene los beneficios de obtener un pago de impuestos por las actividades que realizan, lo cual les permite trabajar de manera sencilla, sin tener que seguir un protocolo de cómo vestir o elaborar su trabajo, al igual que tienen un encargado el cual se hace responsable de los cargos de cada trabajador para mantener sus ingresos estables, siendo justos con lo que les corresponde. Claro, abogado. Es importante que estemos informados acerca de esto, no solo por beneficio de las sociedades, sino también con nuestro medio y con las personas. Así que no lo olviden. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar veremos otro tema bastante interesante. Sigan acompañándonos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, el siguiente tema del que hablaremos es sobre las pymes. Iniciemos con saber qué es lo que son. Licenciada Itzel, ¿sería tan amable, por favor? Claro que sí, con gusto. En México existe el Observatorio Mexicano de la Pyme, que tiene como objetivo proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre el desempeño de las empresas que comprende el grupo de las pyme. Las pyme hacen referencia a una empresa compuesta por un número reducido de trabajadores y con un volumen de ingresos netos moderado. Si nos ponemos a analizar, la verdad es que adentrándonos en el mundo de los negocios y el emprendimiento es casi imposible no escuchar el término pyme, pero aunque todo lo usemos en nuestro día a día, definir qué son puede ser un poco tedioso, ya que pyme significa pequeña y mediana empresa. Pero ojo aquí, porque lo que caracteriza a una empresa va a depender de cada país y región, aunque por suerte sus características definitivas son ciertos límites del capital humano y financieros. En algunos países las empresas se clasifican según las ventas anuales y su rubro, mientras que en otros pues la definición está ligada con otro tipo de cosas como el número de empleados.
Coincido, licenciada. Es por eso que las pymes tienen una especial importancia dentro de la economía mexicana, debido a su capacidad de flexibilidad de adaptarse a cualquier cambio tecnológico y generan una gran cantidad de empleos. Además, aportan producción y distribución de bienes y servicios. Básicamente, son la base de la economía mexicana, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Estas cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios, y tienen la tendencia de realizar actividades autónomas que tienen relación con las empresas más grandes, y de este modo sufriendo la influencia de estas que suelen someterlas, minimizando sus posibilidades de desarrollo o establecen una interdependencia. A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las pymes no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena, y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida. Como lo mencionan, licenciadas, las pymes se caracterizan por tener un número reducido de empleados y una facturación moderada. Por esta razón, y lo mencionado anteriormente, se puede decir que la principal ventaja que se les debe reconocer a las pymes en nuestro país es que se puede considerar la principal fuente de generación de empleo. Asimismo, cabe mencionar las características con las que éstas cuentan, las cuales nos mencionará a continuación la abogada Luz. Estoy de acuerdo con lo comentado, ya que entre las principales características de las pymes encontramos que son empresas heterogéneas y diversas, poseen entre 1 y 250 trabajadores, son independientes y cumplen un papel fundamental en la economía de un país. Sus costos de inversión no suelen ser elevados. Pueden convivir y producir en un mismo sector, con diferentes cantidades de trabajadores o producción, y no suelen actuar en mercados internacionales. En el mundo actual, el modelo de emprendimiento ha tomado una mayor importancia, debido al alcance que se llega a tener con una empresa formada por cuenta propia. México se ha convertido en un buen territorio para comenzar con la idea de crear una empresa de manera independiente. Algunos ejemplos de pymes es en una cafetería que cuenta con 2 o 3 sucursales de 140 empleados. Una industria textil familiar con 40 empleados es considerada una pequeña empresa, una empresa que se dedica al alquiler de autos solamente en Puebla. Por supuesto, abogada. Gracias. Como mencioné anteriormente, podemos darnos cuenta del porqué de la principal ventaja. En nuestro país, la mayoría de las empresas están constituidas por el número de empleados considerados para pequeñas y medianas empresas, a las que van dirigidas principalmente las pymes, mismas que se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, sean empresas pequeñas o medianas, tema del que a continuación nos hablarán el abogado Francisco y la licenciada Itzel. Bueno, en cuanto a la clasificación de las pymes en empresas pequeñas, en el sector de industria y servicios pueden tener desde 11 hasta 50 empleados y facturar hasta 100 millones de pesos, con un tope máximo de 95. En el caso de las empresas pequeñas del sector comercio, el número máximo de empleados es hasta 30. Pueden facturar hasta 100 millones de pesos y tienen un tope de 93. Como sabemos, la clasificación de las pymes en empresas pequeñas, estas generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados, en comparación con grandes corporaciones, industriales o mercantiles, ya que estas tienen que estar constituidas por menos de 50 trabajadores para poder lograr facturar un tope de 100 millones de pesos, ya que es el promedio máximo que deben alcanzar constantemente. Así es. Por otra parte, en cuanto a la clasificación de las pymes en empresas medianas, el desarrollo de las políticas económicas para las pymes en México es considerable, aunque en opinión de muchos aún
es insuficiente tomando en cuenta el tamaño y la importancia que representa el sector para el país. En nuestro país las pymes son muy valiosas debido a su contribución fundamental a nuestra economía. Además de eso, cabe mencionar que son las principales generadoras de empleos, ya que producen bienes y servicios, y estos al mismo tiempo nos llevan a impulsar el desarrollo y mejorar la distribución de las riquezas. Para las empresas dedicadas al comercio, la microempresa debe tener entre 1 y 10 trabajadores, la pequeña entre 11 y 30 y la mediana entre 31 y 100. Para empresas dedicadas al sector industrial, la microempresa debe contar con 10 trabajadores o menos y la pequeña entre 11 y 50. Ya la mediana entre 51 y 250. Ya por último, para ir culminando, pues para el sector de servicios, las microempresas deben tener entre 1 y 10 trabajadores, las pequeñas entre 11 y 50 y las medianas pues entre 51 y 100 trabajadores. Por supuesto, como pudimos escuchar durante el podcast, este tema es bastante extenso y cada uno de los puntos vistos forma parte importante del conocimiento acerca de este tema de las sociedades mercantiles. Por esta razón, nos gustaría mucho que cada uno de ustedes nos compartiera cuál es la aportación que deja este podcast a su vida. Iniciemos con usted, licenciada Milipi, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema que hoy hemos visto es algo extenso y tratamos de que viéramos todos los temas que entran en las sociedades civiles y por supuesto que todos aprendiéramos algo más de lo que ya sabíamos o que no sabíamos sobre este tema, y como aportación me llevo que podemos ver que las sociedades civiles son contratos donde los socios se obligan a combinar recursos o esfuerzos para un fin común de carácter económico, pero que no constituyen especulación comercial. Más que nada es para que las empresas puedan obtener muchos beneficios. En estas los socios son los que deciden si quieren aportar bienes o dinero, pero la mayoría aporta dinero para tener mejores beneficios en las empresas. Un ejemplo son los clubes deportivos donde los directores técnicos entrenan a jugadores para que se enfrenten en juegos de fútbol, y esto hace que también otras empresas los contraten para que tengan quienes los patrocinen y se den a conocer más. Hasta como beneficio les dan algunos productos que ellos ofrecen. Debemos tomar en cuenta que también existe el marco legal y en base a este las empresas lo deben cumplir. ¿Cómo debe ser esto? Pues deben tener un contrato en donde se conste por escrito. De no ser así, cualquiera de los socios puede pedir en cualquier momento que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, pero mientras esa liquidación no se pida en este contrato, produce todos sus efectos entre los socios. Cabe resaltar que es mejor que los contratos estén por escritos, ya que así la empresa está obligada a llevar un buen manejo de dinero en la industria y los derechos y obligaciones se cumplan mucho mejor. Al igual, al cumplir con esto, los socios pueden tener una ganancia proporcional a lo que invirtieron. Para que una sociedad civil se pueda constituir, debemos saber que tienen que tener una planificación donde sepan hasta dónde quieren llegar como sociedad y así no hagan dobles costos que implican un acta constitutiva con el pago respectivo de los honorarios y trámites notariales. Deben saber cómo se inicia una sociedad civil, cómo deben registrarse, qué es lo que deben hacer y cuando ya sea una sociedad civil, etc. Hemos platicado también sobre las sociedades rurales y más que nada son importantes porque ayudan a los campesinos a tener un buen trabajo en la agricultura y no solo a ellos, sino también a los ganaderos, los pescadores, etc. Podemos poner de ejemplo a los campesinos que son agricultores. Ellos siembran cada determinado tiempo lo que sea de temporada como jitomate, elotes, calabazas, cebollas, zanahoria, chiles, lechugas, aguacates, cilantro, etc. Estos agricultores trabajan solos o con una persona que suele ser su mediero y entre ellos se apoyan para poder sacar adelante la cosecha y que no se les eche a perder. Así entre ellos obtienen ganancias económicas arriba de lo que ellos invirtieron si bien les va, o también pueden no tener ganancias y al contrario pueden perder hasta lo que invirtieron entre los dos, obviamente porque a veces los costos de estos suelen estar muy por debajo de lo que ellos pensaban y a veces no cosechan lo que siembran porque tienen que pagar a trabajadores y no les conviene perder más de lo que invirtieron. En este caso le pasan la máquina encima para que toda la cosecha se pierda. Para ello es mejor perder en esa cosecha todo lo que invirtieron y mejor cosechar lo que ven que tiene buenos precios en el mercado.
También aprendimos que las pymes son de mucha importancia en nuestro país debido a la flexibilidad de cambios tecnológicos y además porque generan muchos empleos, pero debemos tener en cuenta que también tienen problemas que afectan en gran medida. Para esto un ejemplo sería una microempresa que apenas está empezando a darse a conocer con la gente. Esta microempresa lleva apenas 2 años y medio que inició con las ventas de algunos artículos que están en moda o de temporada. Algunas son ropa, accesorios como los llaveritos de la serie que se llama El Juego del Calamar. Otros productos que ofrece son productos naturales para el cuidado de la piel y del cabello. En estos podemos encontrar queratinas líquidas, queratinas en crema, shampoos para todo tipo de cabello y son muy buenos ya que ayudan a reconstruir el cabello maltratado, jabones para el cuerpo y exfoliantes que son para el aclaramiento de piel y también para quitar manchas generadas por el sol. Entre otros productos también ofrecen bolsas, carteras y mochilas juveniles para todo tipo de ocasión. Al igual podemos encontrar que esta microempresa trabaja ropa de todo tipo. Además sacan de temporada ya sea para dama y caballero. Esta empresa apenas empieza a trabajar de nuevo con más cosas de importación, ya que como habíamos comentado hay problemas y eso afecta a que no puedan seguir con esto por el momento. Me refiero a que por la pandemia que estamos atravesando, en este momento la microempresa dejó de trabajar la importación por no poner en riesgo a sus clientes, ya que estos son importantes para ellos, ya que poco a poco empiezan a ir generando más trabajo para ellos y esto hace que ellos den empleos a más gente. Así como esta microempresa existen muchas más que van generando poco a poco empleos y así la economía en nuestro país va aumentando en gran medida. Sabemos que las pymes hacen referencia a una empresa que se constituye por determinado número de trabajadores en donde tienen ingresos moderados, es decir, que no son muchos empleados y sus ingresos se mantienen estables. Las pymes también las podemos clasificar en micro, pequeñas y medianas empresas. En las microempresas sabemos que solo pueden tener de 1 a 10 trabajadores como máximo, donde es un pequeño negocio que por lo general le pertenece a una sola persona con un sistema de producción muy sencillo o artesanal. La empresa pequeña se clasifica porque tiene de 1 a 50 trabajadores máximos. Además, las pequeñas empresas poseen una estructura patrimonial, administrativa y financiera mayor que las microempresas. Y también encontramos a las medianas empresas. Estas se clasifican porque tienen de 50 a 250 trabajadores máximo y poseen un balance mayor a las empresas pequeñas. Y para terminar, como ejemplo de cada una de estas, podemos tomar el ejemplo anterior de la microempresa, que es un negocio con pocos trabajadores y en este solo es un dueño. Aquí mantienen sus ingresos moderados y no invierten tanto en los productos que suelen manejar. Para la empresa pequeña tomamos como ejemplo una empresa que se dedica a la industria textil. Esta puede ser familiar y en esta los ingresos ya son mayores de los de la microempresa. Para una empresa mediana tomamos como ejemplo un supermercado que tiene demasiados artículos desde lo básico y bastantes trabajadores para poder atender a mucha gente. En este los ingresos ya son más elevados y que los de una empresa pequeña. Agradezco sus palabras. A continuación, le cedo la palabra a la abogada Luz, que nos mencionará las aportaciones que le dejó. Con mucho gusto te puedo decir que mi aportación personal sobre estos temas abordados es que la sociedad civil organizada ha vivido un intenso proceso de crecimiento en todo el mundo y este fenómeno ha estado también presente en nuestro país, México, en donde los ciudadanos, a través de sus organizaciones, asumen papeles y ocupan espacio antes reservados solo a los gobiernos. La nueva presencia ciudadana es uno de los hechos que define ahora a la modernidad y una de las mayores esperanzas en la construcción social en la que se está viviendo. Cabe mencionar también que en México las organizaciones de la sociedad civil son expresiones de la nueva democracia. A través de sus organizaciones, los ciudadanos encuentran cauces de participación y se comprometen con la construcción de una sociedad. Las organizaciones son, asimismo, el instrumento que tiene ahora los ciudadanos para participar, junto con el gobierno, en la edificación del Estado mexicano. Como lo mencionaba, puedo decir que el ciudadano es clave para el funcionamiento tanto de la sociedad civil como de la democracia, porque el ser ciudadano dentro de una democracia trae consigo el derecho de participar en las decisiones que puedan afectar los intereses de la nación, asimismo como seleccionar a sus gobernantes e influir en las decisiones que estos últimos tomen. La mejor perspectiva teórica que podrán ayudarnos a entender sobre
la sociedad civil y su importancia dentro de nuestra vida es la auténtica perspectiva democrática, que entiende a la sociedad civil como un sector terciario, regulado por los ciudadanos, situado en el gobierno y en el sector privado, que se encuentra compuesto por instituciones cívicas que permitirán la participación voluntaria, en donde los ciudadanos serán los defensores de sus derechos ante la intromisión del gobierno en la vida privada o por sus excesos, por el derecho de permanecer a una comunidad. Ante una sociedad civil, de esta manera, cuando sus miembros se reúnen en torno a un fin común, cuya utilidad es apreciable en dinero. En caso de ganancias como también pérdidas, todos los socios deben estar en la participación. La sociedad civil no debe confundirse con la sociedad mercantil, aunque la distinción sea sutil. Desde cierto punto de vista, la sociedad civil no se rige con la pura intención de generar ganancias, mientras que la sociedad mercantil sí. De hecho, dos sociedades civiles pueden formar una sociedad mercantil si ello les contribuye a lograr sus objetivos planteados. Los ejemplos que podemos encontrar en las sociedades civiles van desde instituciones de beneficencia hasta clubes deportivos locales, pasando por centros escolares privados, colegios profesionales o asociaciones de trabajadores. También varios profesionales del mismo oficio, como médicos, pueden constituir una sociedad civil para dar asistencia sanitaria o como lo que estamos viviendo en esta pandemia, y repartirse el beneficio total según lo pactado, así como de distintas disciplinas, como asesores, juristas o corredores de seguros, para aportar un asesoramiento fiscal y legal. También mencionamos algunas ciertas características que podrían permitir la existencia de la sociedad civil, como es el que está compuesta por organizaciones comprometidas con el desarrollo y bienestar de la nación, y que su estructura interna es totalmente democrática, permitiendo la participación de cualquier ciudadano con la simple intención de participar, sin importar credo, religión o raza. Pero tal vez la característica más sobresaliente es que estas organizaciones son autónomas del Estado, participativas y demandantes. Pero en este punto debemos resaltar algunos aspectos negativos de la sociedad civil, como en algunas ocasiones cuestiones de raza, credo, sexo, ideología, etc. llegan a imponerse antes de cualquier disposición supuestamente democrática. Para poder permanecer a una organización, aunque uno no esté de acuerdo con alguna de las metas por las cuales se va a luchar, existen muchas asociaciones civiles en México dedicadas a la atención y protección de mujeres, niños, adictos y personas en riesgo de pobreza. Algunos ejemplos de asociaciones más destacadas son Fundación para la Protección de la Niñez, Alimento para Todos y la Asociación Civil Centro Acción, una institución de ayuda a personas con problemas de adicción al alcohol, al tabaco e inhalables, etc. Estas asociaciones mexicanas son organizaciones sin fines de lucro dedicadas a apoyar a los sectores más desprotegidos del país. En el mundo actual, el modelo de emprendimiento ha tomado una mayor importancia debido al alcance que se llega a tener con una empresa formada por cuenta propia. México ha convertido en un buen territorio para comenzar con la idea de crear una empresa de manera independiente. Algunos ejemplos de pymes es en una cafetería que cuenta con 2 o 3 sucursales y 140 empleados. Una industria textil familiar con 40 empleados es considerada una pequeña empresa, una empresa que se dedica al alquiler de autos solamente en Puebla. Actualmente en México la protección de los derechos humanos es catastrófica. Desde hace más de una década el país está sumido en una situación sistemática de violencia. Este preocupante panorama tiene como característica desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia y la alarmante situación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos que temen por su vida. Sin embargo,
A pesar de los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil, la violencia en nuestro país sigue continuando. Por ello, es pertinente preguntarse, ¿cómo puede que la sociedad civil mexicana mejorar la protección de derechos humanos en México? Para lograr la protección de derechos humanos, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil estén coordinadas para poder combatir la impunidad. Entre las funciones de estas organizaciones están plantear principios y definir nuevas demandas sociales. Desde esta perspectiva, las organizaciones de la sociedad civil son mecanismos de discusión, de poder de ampliar los canales de comunicación dentro del sistema democrático y propician la participación ciudadana. Aplicándolo al contexto actual mexicano, significa que las organizaciones de la sociedad civil deben combatir estas situaciones para cambiar el violento panorama que enfrenta el país. Sin duda alguna, disminuir la tasa de inseguridad, homicidios y desapariciones forzadas con el beneficio de representar un bien para la sociedad mexicana. Asimismo, reduciendo la delincuencia en las ciudades y mejorar la calidad de vida en cada uno de nosotros. Gracias, abogada. Ahora, abogado Francisco, ¿podría compartir con nosotras la aportación que se lleva usted el día de hoy? Bueno, lo que yo me llevo como aportación de este tema general es que es importante saber que las sociedades civiles son una forma de fortalecer a nuestras instituciones. Son un contrato privado para la colaboración de dos o más personas, para llevar a cabo actividades con ánimo de lucro, y estas tienen un vínculo de existencia. La sociedad civil ha sido una buena medida de motor y artífice de los grandes cambios que nuestro país ha tenido, ya sea que hablemos de la alternancia del poder y por el reconocimiento de los derechos. Esta sociedad debe jugar un papel más protagónico en el vivir de nuestras comunidades, de nuestras ciudades y de nuestros países. Deben crearse instituciones y organizaciones fundamentales para la ciudadanía. Esta sociedad debe surgir con el fin de obtener objetivos claros para obtener ganancias, al igual que todos los que tengan una posición dentro de ella. Están invitados a participar en las ganancias y las pérdidas que ésta tiene. Debemos saber que las asambleas son de suma importancia, ya que se encargan de ordenar, verificar las operaciones y acciones que tiene la sociedad, ya que esta es para hablar temas importantes, para buscar soluciones a situaciones, al igual que funciona como para la toma de decisiones, que sea benefactora tanto para ellos como para la sociedad. Debemos saber que si una sociedad cuenta con muchas dificultades, deudas y problemas económicos, se extingue de una forma en la que ésta se desintegra, ya que es casi imposible seguir manteniéndola en pie por las deudas que ésta tiene y posteriormente los recursos y las acciones que tenía dicha sociedad se devuelven a los socios y accionistas, ya que es parte de su capital que ellos aportaron. Una vez extinta, ellos tienen la decisión de iniciar una nueva sociedad, uniendo nuevamente sus recursos y acciones, pero también debemos saber que el marco legal de las sociedades es cuando varias personas o socios buscan una forma de reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, esto con la finalidad de realizar objetivos y fines en común, que no estén prohibidos y sea bajo normas y reglas legales, ya que de lo contrario todo será sumamente ilícito, lo cual traerá problemas legales con la ley, que no tenga carácter económico que constituyen a la sociedad. Como sabemos, dentro de nuestro país existen diversas asociaciones civiles que se dedican a la atención y protección de las mujeres, niños y personas en riesgo de pobreza. Esto se lleva a cabo para poder ayudar a las personas que no se sienten capaces de sí mismas y acuden a buscar ayuda. Existen dos tipos de asociaciones civiles: las cooperativas, en la cual se integra por personas físicas que tienen como plan crear nuevas fuentes de trabajo,
o resguardar a personas que se encuentran en peligro. Estas siempre buscan una forma de ajustar sus reglamentos y normas para que sean de forma legal, al igual que existen las asociaciones sin fines de lucro, y estas se forman sin contar en adquirir dinero que no sea por algún motivo, a menos que se haya obtenido de alguna actividad o trabajo. Como ejemplo tenemos los fines educativos, deportivos o culturales, en los cuales se debe de realizar alguna actividad para que ellos puedan adquirir su propio dinero, independiente del servicio o productos que ofrecen. Como también debemos de saber, están constituidas desde una planeación hasta una organización y una serie de pasos que deben de tener para que desde el comienzo se cubran los requisitos indispensables y así evitar que los costos les impida obtener una acta de los honorarios y materiales que la constituyen. Las sociedades rurales son aquellas que están conformadas por una serie de personas que se encargan de la productividad y la venta de recursos naturales de forma legal. Estas se basan en un reglamento muy sencillo, el cual sus trabajadores no son obligados a portar un uniforme de trabajo, ya que pueden trabajar de manera sencilla, pero de forma responsable. Estas se rigen y se forman bajo la supervisión de los socios que tiene, así como también existen diferentes tipos de sociedades rurales, como las sociedades de interés colectivo y las sociedades de producción rural. Pero todas tienen el mismo objetivo de dedicarse a las actividades productivas. Tienen la finalidad de producir y comercializar con sociedades muy responsables en cualquier cargo o situación que presenta. También crean nuevas ideas para el desarrollo y así evolucionar buscando mejores formas de producir y obtener mejores ganancias. Como sabemos, las pymes tienen como objetivo dar información cualitativa y cuantitativa sobre el desempeño de las empresas. Estas se refieren al número de trabajadores por las que está conformada la empresa, teniendo ingresos sin importar el tipo de pymes que sea. Las pymes son importantes, ya que se puede conocer de manera más detallada la cantidad de trabajadores que poseen. Igual es importante saber que son independientes y que cumplen con un objetivo principal, que es encargarse de la economía del país. Existen las pymes en empresas pequeñas, en donde solo pueden tener de 11 hasta 50 trabajadores, y las pymes en empresas medianas, la cual se encarga más del desarrollo del país, y ambas tienen diferentes funciones y se aplican en áreas diferentes. Agradezco el haber podido conocer más a fondo cómo están conformadas las sociedades civiles y qué impacto tienen en el país, al igual que saber la importancia que tiene la sociedad rural, que gracias a ella muchos ciudadanos pueden adquirir alimentos naturales, pero no solo eso, sino que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, al igual que conocer qué función tienen las pymes en México y qué tipos de pymes existen. Todo esto es de suma importancia para estar consciente de lo que se vive día a día en nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora, por último, pero no menos importante, licenciada Itzel, ¿podría mencionarnos qué aportaciones se lleva el día de hoy, por favor? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Miren, realmente esta unidad nos dejó muchas cosas interesantes que nos ayudan a abrirle paso a nuestro conocimiento. Primero que nada, me gustaría dar mi punto de vista en base a un tema que me llamó mucho la atención. Intentamos desglosar muy bien los temas para que pudieran comprender mucho mejor, y es que aunque este tema es casi para todos nosotros conocido, o bueno, aparentemente, ¿verdad? Realmente creo que hay mucho más que no hemos visto y que necesitamos adentrarnos más.
Y si nos ponemos a investigar, nos daremos cuenta que realmente no conocemos mucho al respecto. Por ejemplo, sabemos lo básico, ¿no? Que las pymes son aquellas pequeñas y medianas empresas, está bien, pero no nos hemos puesto a pensar del gran impacto o la gran importancia que tienen estas, no solo para nuestro país, sino para nuestra vida y para la de todos, ¿no? Bien, por ejemplo, son las principales generadoras de empleos, ya que estas absorben una parte importante de la PEA, y es que desde mi experiencia laboral apuesto lo que sea que a muchos de nosotros nos han dado la oportunidad de generar ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es que nos dan ciertas facilidades que no nos dan grandes empresas, ¿no? Y bien, ya bien establecidas, como por ejemplo, no nos dan trabajo de medios tiempos o no te permiten pues este tipo de situaciones, ¿no? Y en cambio las otras pues sí, y también te permiten estar en tus clases atendiendo y a la vez atendiendo al negocio, entre otras cosas, ¿no? Entonces la verdad es que es una gran ventaja para todos nosotros. Es más, entre otras cosas también encontramos interesantes que la misma contribuye al desarrollo regional, es decir, que por su establecimiento en diversas regiones logran producir y vender artículos a precios competitivos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que sus gastos no son muy grandes y sus ganancias son excesivas. Entonces, hasta cierto punto se pueden dar ciertas facilidades, por así decirlo. Pero como toda la vida también existen repercusiones, y es que encuentro muy interesante el que les llega a afectar con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno económico. Se preguntarán como cuáles problemas. Bueno, estos pueden llegar a ser tales como la inflación y la devaluación. La verdad es que si a las grandes entes este tipo de situaciones les causan grandes desbalances, ahora imagínense a estas que apenas van comenzando, por así decirlo. Entre otras cosas que también encontramos interesantes es que tienen pocas o incluso nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas. Esto se debe a que es muy difícil que pasen al rango de medianas empresas, y eso por consecuencia trae consigo que no contraten personal especializado y capacitado, ya que no pueden pagar altos salarios. Entonces, en resumen, esto trae repercusiones o problemas, como gusten llamarles, que van desde ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o mala calidad, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol del inventario, problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. Ahora, quiero recalcar un poco algunos puntos sobre el tema de las sociedades, pero en especial sobre las sociedades civiles. Primero que nada, reiteremos que estas nacieron a partir de que algunas personas de bien decidieron agruparse para tratar de acordar la distancia entre lo que es una situación actual y la situación deseada, ¿no? Tal vez suena un poco tedioso, confuso, pero pues realmente lo que nos da a entender lo anterior es básicamente que busca remover los obstáculos para que de esta manera le permita a la sociedad o a un sector de ella aproximarse a una situación ideal. En realidad, las organizaciones de la sociedad civil se van a estar desarrollando en un contexto complejo, porque al relacionarse con el medio determinado y pensarán que que debemos saber esto o para qué nos va a ayudar, pues es que realmente es importante. Todas estas variables que casi siempre no son consideradas y al momento de arrancar con un proyecto pues fracasan, o por lo menos tienen muchos problemas. Por ejemplo, si se desarrollan en un contexto inmediato en el que no manejan todas sus variables, pero sobre el que pueden influir tenemos como por ejemplo el barrio, la ciudad, etcétera. Y si por el contrario es un contexto más general sobre el que dificulte, influirán sus variables, encontramos como la economía mundial, nacional, los desplazamientos y cambios demográficos, etcétera. Y así, entre otros datos, lo que encontré muy relevante, por ejemplo, fue que yo nunca me había puesto a pensar que hoy en día es tan fácil que con tantos requisitos que piden para cualquier trámite, pues lleguen a robarle mucha información personal, entre otras cosas. Y es que realmente hoy en día ya no sirve de nada traer
que traten de imponer reglas y leyes y no se cumplen, o inclusive de altos mandos se aprovechan del poco conocimiento que tenemos muchos sobre algunos temas que son pues importantes y de ahí agarran para su propio beneficio. Por ejemplo, hay ocasiones en las que los presidentes imponen leyes según para pues el beneficio de todos y te echan un rollo mareador. Bueno, el punto es que te endulzan el oído, ¿no? Y tú de verdad crees que son buenos líderes, pero no es así. A veces muchas leyes que imponen con el fin de que cuando salgan del poder se vayan bien protegidos e inclusive aprovechan para asegurar su futuro. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, a veces buscamos culpables a la distancia y no somos tan observadores. Ustedes han escuchado que los niños siempre hacen lo que los mayores o lo que hacen lo que las personas que están a su cargo. Bueno, graciosamente esto no solo pasa con los niños, sino que también con ya personas adultas. Recuerdan que les mencionaba que los presidentes realizan acciones no tan buenas. Bueno, francamente, se han preguntado ¿por qué hay varias empresas fantasmas o todo ese tipo de actos ilegales? Pues ellos son los primeros que cometen ese tipo de acciones erróneas, entonces a cualquier persona se le hace fácil seguir esas acciones. Es como el ejemplo que puse de los niños. Es como decir, pues si mi hermano lo hace, yo ¿por qué no? Entonces hay que tratar de cambiar ciertos ideales tan erróneos que tenemos y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, porque pues el cambio comienza desde nosotros y si los demás no, y así, si hacemos cosas buenas, los demás nos van a seguir y eso está muy seguro, eso se los aseguro. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros estas aportaciones. Realmente es un tema bastante amplio. En lo personal, la aportación que me deja es más que nada a mi carrera, porque gracias a esto podré saber cómo conllevar situaciones de este tipo que se pueden presentar llegado el caso de manejar o estar al frente de un tipo de sociedad como las que se mencionaron anteriormente. Si bien, como pudimos darnos cuenta, las sociedades civiles y las asociaciones civiles son distintas, muchas veces solemos pensar que es lo mismo. Sinceramente, en un principio así lo creí, pero pudimos darnos cuenta que la primera se lleva a cabo con un único fin, el cual es centrarse en la generación de ganancias monetarias, es decir, fines económicos. Mientras que en contraparte, con la segunda, podemos ver que esta no tiene un fin primordialmente económico, sino que su fin puede ser más bien cultural, deportivo o inclusive religioso. Y algo que podríamos decir que comparten es el hecho de que ambas deben contar con 2 o más asociados, tener un nombre, domicilio y realizar cierta inversión, la cual, como bien vimos, no debe ser precisamente monetaria. Pero sobre todo recordar que esta se tiene que llevar a cabo de acuerdo a lo establecido legalmente y con un contrato llevado a cabo ante un notario, para que, como en todo, nos evitemos problemas o malos entendidos a futuro. Y también considero que conocer acerca del papel que tienen las asambleas en este tema nos ayudará a que, llegado el momento que tengamos la necesidad de tomar decisiones importantes, como por ejemplo el elegir a socios administradores o en su defecto revocar su cargo, recordar que en esta se podrá hacer, o más bien tomar en cuenta que se debe hacer por mayoría de votos de la Asamblea General de los socios y sobre todo que en esta se deberá constar un acta, porque como administradores se tendrá la obligación de rendir cuentas en la época establecida en el contrato social o también cuando así lo solicite la mayoría de los socios. Y esto aplica tanto para las sociedades civiles como las asociaciones. Y como en todo, en cualquier lugar en que uno trabaje, se deben rendir cuentas independientemente de cómo se lleve a cabo. Pero en este caso en particular es importante resaltar que las asambleas forman parte fundamental para ello. Y más aún si llega a darse el penoso caso de verse en la necesidad de que estas sociedades o asociaciones tengan que extinguirse, la cual se puede dar por diversas situaciones de acuerdo a lo mencionado. Bueno, fuese la razón que fuese, esta decisión en definitiva también tendrá que llevarse a cabo si la mayoría de los socios están de acuerdo, porque de igual manera probablemente se puedan presentar otras posibilidades.
Por otra parte, en cuanto a las sociedades de producción rural, podemos darnos cuenta que es un tipo de sociedad que se lleva a cabo con el fin de fomentar las actividades, como su nombre lo dice, rurales, que como sabemos son actividades que consisten en unificar los esfuerzos de varias personas que trabajan el campo y de esta manera puedan conseguir beneficios comunes. En lo personal considero que este tipo de sociedad de producción rural es una forma de aumentar las posibilidades de tener éxito en el ámbito de las actividades rurales, ya que se apoyan entre sí para crecer tanto de manera particular como colectiva, es decir, como sociedad. La diferencia que encuentro con las otras dos es que aquí los socios tienen que ser específicamente personas que estén dentro de este ámbito, como los productores rurales o dueños de predios, porque en cuanto a las otras características, también tienen un mínimo de socios, se llevan a cabo asambleas, en fin, probablemente un problema que podría surgir aquí es el hecho de que precisamente al estar conformadas estas sociedades por personas con conocimientos más inclinados a las actividades agrarias, puede dificultar el tema de toma de decisiones en una asamblea, ya que se necesita el asesoramiento de una persona con conocimientos administrativos, en el cual podemos entrar nosotros. Bueno, pero eso ya dependerá de cada asociación, pero sí es muy importante que lo tomemos en consideración. Con el tema de las pymes creo que son primordiales de conocer, ya que estas están referidas a pequeñas y medianas empresas, y como mencioné en un comentario, en nuestro país podemos darnos cuenta que la mayoría de las empresas son de esta índole, siendo así muy significativas para el país. Por ello existen programas gubernamentales que apoyan de cierta manera económicamente para el crecimiento o la implementación de estas, aunque cabe mencionar que hay veces que existen personas que se aprovechan de esta situación y que al final de cuentas ese recurso lo terminan utilizando en cosas que no deberían ser. Es muy triste ver este tipo de situaciones, pero realmente son cosas que suelen suceder. Por ello hay que ser conscientes y aprovechar las oportunidades que se nos brindan. No seamos así, no solo por nuestro propio beneficio, sino por beneficio de nuestro país, ya que al surgir una empresa de este tipo damos la oportunidad a que se logre que la economía del país adquiera un mercado cada vez más competitivo. Y a su vez su presencia puede generar una cantidad significativa de empleo. Mucho más ahora que, como bien sabemos, todas las circunstancias que están ocurriendo a nivel mundial, que obviamente afectan de igual manera a México, han golpeado fuertemente la economía y por ello estas empresas se han visto mayormente afectadas. Y es que en su mayoría han tenido que paralizar parcial o totalmente las actividades, generándoles grandes pérdidas e inclusive a tomar la decisión de extinguir su sociedad, casos en los cuales es útil esta información proporcionada. Como podemos darnos cuenta, pequeñas y medianas empresas tienen un largo camino que recorrer y representan una parte fundamental para la economía. Es así que me gustaría resaltar que las tecnologías pueden ayudar a que los emprendedores siempre busquen soluciones y que a pesar de las dificultades se pueden seguir adelante. Las pymes en México seguirán creciendo y la idea es que se logren consolidar año tras año, por lo que no se debe dejar a un lado su importancia. Por ello, seamos sensatos y aprovechemos las oportunidades que se nos brindan. Por supuesto, tomando en cuenta todo lo mencionado sobre la manera en que se debe llevar a cabo desde su formación, características, requisitos y llegado el caso su extinción, legalmente hablando, para no tener ningún problema. Bueno amigos, les agradezco a todos los que nos estuvieron aportando sus conocimientos el día de hoy, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este podcast. Espero que realmente les haya sido de ayuda y que apliquemos estos consejos dados a nuestra vida. Sin más, me despido, no sin antes desearles lo mejor. Por favor, no olviden dejar su manita arriba y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima.